Hola, la comunidad cristiana Ágape tiene el agrado de presentar la segunda parte del curso de Teología Sistemática. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video. Reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como les dije anteriormente, hoy les voy a hablar sobre algunos dones espirituales que han sido malinterpretados y que por esa causa ha habido mucha división y discordia entre muchas congregaciones. Soy consciente de que este tema es bastante controversial y podría ser que algunas personas se molesten, pero hay cosas que son necesarias decirlas para que corrijamos algunos de nuestros errores. Les invito a ver este video hasta el final y estoy seguro que les ayudará de mucho. Hay dos posturas con relación a los dones espirituales. Hay dos corrientes. Una llamada cesacionismo, así como usted lo oye, y la otra es continuismo. Te parecerán dos palabras medio raras, pero las vamos a explicar a continuación. Como dije anteriormente, una de ellas es cesacionismo, es decir, esta corriente que enseña que los dones cesaron, dejaron de darse con el paso del tiempo. Y la otra, el continuismo, afirma que los dones aún están vigentes. Entre los datos que encontramos en el Internet, leemos lo siguiente. El cesacionismo es la creencia de que los dones milagrosos de las lenguas y la sanidad ya ha cesado. Que el fin de la era apostólica marcó el fin de los milagros asociados con esa era. La mayoría de cesacionistas creen que, mientras que Dios puede y aún realiza milagros hoy día, el Espíritu Santo ya no utiliza a individuos para llevar a cabo señales milagrosas. Ese es un concepto o creencia del cesacionismo. No olviden, cesacionismo significa que ya todo cesó, que los dones ya pasaron, que eso fueron para la iglesia del primer siglo. Veremos algunos textos bíblicos que son muy usados por esta tendencia. 1 Corintios 14:22 que dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ojo con eso. Así que Pablo indica que la glosalalia, así se le llama del griego de glosa, que traducido al español es lenguas. Dice que las lenguas es una señal que Dios envía a los incrédulos, quienes se darán cuenta de la presencia santa de Dios en el culto. Por eso es una señal para ellos. Recuerden eso, señal para los incrédulos. Y la profecía era todo lo contrario, era señal para los creyentes. Dentro del cesacionismo se usa también el siguiente versículo, 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Así escribió el apóstol San Pablo. Repito de nuevo, el versículo favorito de ellos es: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. En el griego la palabra acabarán, que se utiliza en ese pasaje bíblico, se escribe catargeo. Y catargeo quiere decir inutilizar, invalidar. Voy a tomar la siguiente palabra: abolir, acabar, dejar, deshacer, desligar, destruir, perecer, quitar y suprimir. Está diciendo que las profecías quedarán ya abolidas o acabadas o se terminarán ya de ejercer como tal el don. De esa manera se basan en que tanto las profecías como las lenguas llegará el tiempo en que quedarán invalidadas, abolidas, suprimidas, o sea, se acabarán, como dije anteriormente.
Se dice también que los dones milagrosos o señales solo son mencionados en las primeras epístolas, tales como 1 Corintios. Los libros posteriores, tales como Efesios y Romanos, contienen pasajes detallados sobre los dones del Espíritu, pero los dones de milagros ya no son mencionados, aunque Romanos menciona el don de la profecía. La palabra griega traducida como profecía significa declarar y no necesariamente incluye una predicción del futuro. En la historia del cristianismo han aparecido ciertos personajes que dejaron por escrito su postura de que algunos dones dejaron de existir, aunque les parezca esto extraño. Por ejemplo, Juan Crisóstomo, allá por el año 344 al 407 de la era cristiana, dijo: todo este lugar, hablando de 1 Corintios 12, es muy oscuro, es decir, el texto. Pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos mencionados y por su cesación. Oiga la palabra, cesación, de cesar, siendo tal como entonces solía ocurrir, pero que ahora ya no se llevan a cabo. Martín Lutero dijo en sus comentarios sobre Gálatas 4, una vez que la iglesia se había establecido y anunciado debidamente por estos milagros, el aspecto visible del Espíritu Santo cesó. Por eso se habla de cesacionismo. Benjamin Warfield, 1887 a 1921, y parece que hay un libro sobre él también, sobre esto de los dones, decía: estos dones eran parte de las credenciales de los apóstoles como los agentes autorizados de Dios en la fundación de la iglesia. Su función, por lo tanto, se limita distintivamente a la iglesia apostólica, y ellos necesariamente terminaron con ella. Ahí es donde viene también el concepto. Y también en la actualidad hay predicadores reconocidos que son marcadamente de la tendencia cesacionista, como el reverendo John MacArthur, que ya muchos de ustedes lo conocen. MacArthur definitivamente es cesacionista y es una de las voces más prominentes de la iglesia en contra de las creencias continuistas del pentecostalismo y del movimiento carismático. Ha escrito varios libros en apoyo a esa postura. En octubre del 2013, MacArthur presentó una conferencia llamada Fuego Extraño, en la que participaron algunos otros predicadores, y ahí mismo comparó muchos de los movimientos de lengua, los comparó con comportamiento de los hindúes y el Kundalini. Ustedes pueden investigar más sobre el Kundalini, en que si uno ve a estas personas, ya sea en una iglesia o dentro de los grupos de los hindúes, usted va a ver los mismos comportamientos. Entonces, por eso MacArthur hace esa comparación. No hablaré mucho sobre ese aspecto porque yo los invito a que ustedes investiguen un poquito más sobre lo que es el Kundalini. Se dice que históricamente las tradiciones cristianas bautistas dispensacionalistas, las confesionales reformadas y las presbiterianas y gran parte de la tradición anglicana han sido cesacionistas, que han dicho: no, ya eso de los dones ya pasó, eso no es de nuestro tiempo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del continuacionismo. Hay una fuerte defensa de parte de muchas iglesias a que los dones aún siguen vigentes. Esa es la expresión. Los dones aún siguen vigentes. Es ahí donde veremos esa postura, la del continuismo. Es la creencia teológica cristiana que enfatiza experimentar la persona y la obra del Espíritu Santo, especialmente los dones del Espíritu, incluyendo señales y prodigios, profecía y sanidad en su adoración, discipulado, ministerio, misión y evangelización. El continuismo, como una posición teológica distinta, surgió en oposición al cesacionismo. Hay muchas congregaciones que afirman la existencia de todos los dones que hoy día, los dones espirituales, están vigentes sin que alguno quede inactivo.
Hay muchos líderes de iglesias pentecostales, las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo y muchas organizaciones cristianas más, y aún dentro del movimiento carismático católico y otras organizaciones independientes promueven el continuacionismo. ¿Y tú qué crees, hermano y hermana? ¿Crees que los dones espirituales siguen vigentes o algunos de ellos ya cesaron? Te agradecería que nos dejaras tu respuesta en la sección de los comentarios aquí en esta página. Muy bien, continuamos con relación a esto de los dones malinterpretados. Y aquí es donde la temática se va a poner más interesante. Y es con el don de la palabra de ciencia. Ustedes han oído en muchas iglesias, me imagino, este término, palabra de ciencia, el don de ciencia. También el don de lenguas, el de interpretación de las lenguas y la profecía. Eso dejando para otra ocasión el de la sanidad divina. Algunos lo llaman los dones de revelación. En la clase anterior explicamos un poquito sobre el don de palabra de ciencia. Palabra de ciencia que en su original dice palabra de conocimiento. Es un atributo que da el Espíritu Santo para tener una profunda comprensión de un asunto espiritual con base al conocimiento que Dios revela. Aquí vamos a ver dos posturas interesantes. Primero, que habla de la revelación que Dios da a alguien por medio del Espíritu Santo para poder compartir el conocimiento de una manera más profunda, pero que todos puedan entender. Es tener una clara comprensión de las verdades que enseña la palabra. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundamente de Dios y los misterios de su palabra. Es comprensión y conocimiento de esa palabra. Ahora bien, la segunda postura, que es la que comúnmente hemos visto de parte de muchos predicadores, que dicen que una persona sin conocer nada previamente dice una verdad que ha estado oculta a los ojos de los demás. Por ejemplo, en el caso de Hechos 5, del 1 al 11, dicen aquí los de la segunda postura que el Espíritu Santo, a través de la palabra de ciencia, revela la intención secreta del corazón de Ananías y Zafira. Entonces estas personas dicen que en ese momento Pedro tenía el don de ciencia, la palabra de ciencia, y por eso fue que dijo, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? En esta misma línea, dicen algunas personas del movimiento carismático que la persona que recibe el don de ciencia puede percibir que el Señor la está tocando a través de un fuerte sentimiento, una certeza interior que nos llega a la mente, puede ser una palabra, una señal sobre la vida de una persona, una visualización, pues para que tengamos más claro. El Señor nos muestra lo que está curando, una parte del cuerpo, un problema emocional, una cura espiritual, o aumentando la fe, o llamando a la conversión. Esta interpretación no deja de ser peligrosa, pues podría basarse más en el sentimiento o presentimiento de algo, y además se podría estar jugando con la ley de las probabilidades. Permítame darles un ejemplo. Un predicador podría decir entre una multitud que ahí hay alguien que ha tenido un fuerte dolor de cabeza en estos días y podría decir, en este momento Dios me está mostrando tal o cual cosa. Entonces mucha gente va a las iglesias cuando previamente se ha hablado de una campaña de sanidad. Así que es de esperarse que alguna de esas personas esté padeciendo de dolores de cabeza o de otros síntomas. Como quien dice, se está jugando con la ley de las probabilidades y a veces con los sentimientos de la gente. A eso le están llamando hoy día, y hay muchos movimientos sobre esto, como palabra de ciencia, que dista mucho de la primera postura. Dime tú, hermano, ¿has oído que la gente habla hoy de palabra de ciencia de esa manera? El Señor me está mostrando, Dios está diciendo. Es decir, mucho de esto lo vemos hoy día en muchas iglesias donde la gente ya no va para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la instrucción de Dios, para oír la disciplina, para oír la doctrina, la sana doctrina de Dios, sino que van
en búsqueda de una solución inmediata a sus problemas, y cuando oyen que el predicador repentinamente está diciendo el Señor me está mostrando tal o cual cosa, la gente pues se deja ir por el momento y por la emoción. En la ley de probabilidades pues todo es posible. Ahora bien, no quiero decir que Dios no vaya a revelarle a alguien en determinado momento una situación, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque se utilizan demasiado para la manipulación de las masas. Así es que ojo con eso. Con relación a las lenguas, el don del Espíritu Santo, que consiste en habilitar a una persona para hablar en un idioma que no es el suyo. En el diccionario del griego, en el lexicón griego, habla en griego glosa. Esto significa lengua, se traduce como lengua, lenguaje, idioma. Especialmente uno adquirido no de forma natural, es decir, algo que Dios le está dando a esa persona. La traducción de lenguas e idiomas, pero que no son adquiridas por aprendizaje normal, como quien va a una escuela. No, aquí no se trata de ir a aprender a hablar en lenguas, como algunas iglesias dicen, venga porque aquí cuando usted viene le vamos a enseñar a hablar en lenguas. Eso no existe. Repito, eso es para manipular a la gente. Los diccionarios bíblicos resaltan algunos puntos interesantes. Primero, es evidente que este don no era para todos los creyentes. Está en 1 Corintios 12:10 y en el versículo 30. No era para todos los creyentes. Como los demás dones, el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. Hay una organización que yo llegué a conocer que decía que para ser miembro de esa organización usted tenía que hablar en lenguas. Entonces lo rodeaban una cantidad de mujeres ahí hablando en lenguas de esta organización, que prácticamente solo de mujeres, hasta que lograban que usted de alguna manera pues hablara la glosa. Entonces vemos que esto de las lenguas es uno de los dones del cuerpo de Cristo que complementa a los demás y que debe usarse para los propósitos arriba mencionados. Era una señal para los no creyentes. No podemos inventar cosas. No hay tal de una escuela de lenguas, eso es mentira. No hay tal de que para entrar a una organización tiene que hablar en lengua, tampoco eso es antibíblico, porque el Espíritu Santo reparte al que Él quiere. Segundo, el que posee este don debe practicarlo públicamente en la iglesia, solamente cuando está el intérprete. Si no hay un intérprete, según indica 1 Corintios 14, 27 y 28, debe practicarlo en privado. Tercero, y estoy hablando como el texto bíblico dice, las lenguas siempre deben hablarse por turno para evitar confusión, ya que Dios no es Dios de confusión, dice la palabra, sino de paz. Y que todo, según el verso 14:40, dice, debe hacerse decentemente y con orden. Número 4, y esto es importante también tenerlo en cuenta, Satanás es capaz de imitar los dones del Espíritu Santo. Por eso es necesario que el don del discernimiento de espíritu exista en la iglesia. Para discernirse una manifestación de lenguas procede verdaderamente de Dios. Los diccionarios nos dicen finalmente, en número 5, el individuo puede controlar el don de lenguas porque el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14:32, porque mucha gente dice que es que no me puedo controlar, no me puedo dominar, es algo que me controla. No, un momentito, la Biblia dice otra cosa. Por eso, si las lenguas no se practican de acuerdo a las normas bíblicas, es dudoso que sean de Dios. Y ojo que hay muchas iglesias que son continuistas, pero que no trabajan de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha enseñado. Así que son de mucho cuidado. El apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 13:1 la posibilidad de que hablara no solamente en las diferentes lenguas o idiomas de los hombres, sino también que hablara en lenguas, idiomas de los ángeles. Ahora bien,
No hay duda que los ángeles se comunican con Dios entre sí. Y en algunas ocasiones se han comunicado con los hombres. No obstante, cuando se han comunicado con los hombres, siempre ha sido en la lengua, el idioma de los hombres a los que le hablan, si no, no se daría una perfecta comunicación. El gran peligro fue que en las comunidades cristianas, especialmente en Corintio, se dieron grandes desórdenes. Usted no tenemos idea, como a veces he visitado alguna iglesia y esa gente está pero pegando gritos desordenadamente, y se cumple lo que San Pablo decía en 1 Corintios 14:23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pues eso lo puede decir cualquiera, no solo los indoctos ni los incrédulos, también los creyentes entran a un lugar como ese, donde todo el mundo está gritando al mismo tiempo, pues la gente sale corriendo, sale disparada de ese lugar. Mucha gente, lejos de salir edificados, más bien salen asustados por la forma en que las personas practican la glosalalia en la iglesia. La interpretación de lengua. Vamos a hablar un poquito sobre esto. El don de interpretación de lenguas es la habilidad para traducir en un idioma extranjero al idioma de los oyentes. El peligro aquí ha sido que la persona que supuestamente interpreta puede decir lo que él o ella quieran, así tenga relación o no con lo que supuestamente tiene, que está diciendo la persona que está hablando en lenguas. De repente esa persona puede decir lo que él o ella quieran, y muchas veces ha sido usado, aunque a muchos no les guste esto, para manipular. Y lo curioso es que solo están diciendo cosas de ahí, de ese lugar, y sacan a la luz situaciones que ellos conocen que están pasando en la iglesia. Así que es muy dudoso de que realmente fuera una interpretación de lenguas. Con el otro que hay que tener cuidado también es con el don de la profecía, 1 Corintios 14, 3 y 24, que es la capacidad de proclamar un mensaje de parte de Dios. El don de profecía es eso, capacidad de proclamar un mensaje de parte de Dios. Este don no solo se usó en Corintios, sino que mucho antes, ya en el libro de los Hechos, se habla en Hechos 21 del 8 al 10, que dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Una cosa era ser profeta, eso ya lo hemos explicado muchas veces, y otra cosa era tener el don de la profecía. El profeta puede ser un vidente, alguien que dice el mensaje de parte de Dios y que, como vemos en el Antiguo Testamento especialmente, va y habla con el pueblo entero. No está hablando con un grupo religioso solamente, estamos hablando de que el profeta se paraba y se dirigía al pueblo entero y a los gobernantes. A los gobernantes los exhortaba en materia de denuncia contra las injusticias y anuncio y proclamación del reino de Dios, poniendo a Dios como supremo gobernante. Pero ojo con eso, los profetas se paraban ante los gobernantes. Me pregunto si eso sucederá ahora. El don de profecía se dio para que alguien exhortara a la congregación a la búsqueda de Dios, al cumplimiento de su voluntad. Fue dado para decir lo bueno y lo malo que la congregación estaba haciendo. Esto se daba durante los servicios. Se anunciaba el reino de Dios y se denunciaba todo acto de injusticia y de corrupción. Se anunciaban las bendiciones de Dios, las que venían de camino, como también el castigo contra los torcedores de los mandamientos de Dios. Es por eso que se perseguían a los profetas, porque no se vendían a nadie, no profetizaban por dinero. La mala interpretación actual es que se han levantado hombres y mujeres que se hacen llamar profetas de Dios y lo que hacen es engañar al pueblo explotándolos financieramente. Hoy cualquiera se levanta diciendo que es profeta.
El fulano, el profeta, la mengana, la profeta. Y quieren pleitesía, quieren que se les haga reconocimiento, quieren que se les ponga hasta alfombra roja. Pero ninguno se atreve a pararse frente a los gobernantes a decirles, como en el caso de Juan el Bautista, a decirles el pecado en el que se encuentran y la injusticia que están haciendo. Hace un tiempo yo vi a unas personas cristianas que se andaban codeando con el anterior presidente de aquí de Estados Unidos, con Donald Trump, y se tomaban fotos los llamados profetas y lo abrazaban y todo lo demás, pero nunca alguien de ellos se atrevió a decirle lo mal que pudo haber estado haciendo. Se vuelven profetas lisonjeros, buscan prebendas, buscan quedar bien, buscan que los alaben. Hoy se han levantado muchos que sinvergüenzamente usan el nombre de Dios para explotar el sentimiento de las personas y finalmente expropiarlos de sus pertenencias materiales y de su dinero. Ejemplos. Hay miles de denuncias en el internet de lo que están haciendo estos llamados apóstoles y profetas modernos. Ténganle cuidado cuando alguien está diciendo Dios me dijo, Dios me reveló, en este momento Dios me está mostrando. Donde usted tiene que poner atención es lo que la palabra de Dios dice. Vaya a la palabra de Dios, obedezca lo que la palabra del Señor le está diciendo. Y si esta persona le está aconsejando, le está diciendo, tiene que decírselo con amor directamente a usted con base a la palabra de Dios. Asegúrese que tenga base en la palabra de Dios. Así es que eso de Dios me dijo y Dios me mostró y todo eso muchas veces se utiliza para manipular. ¿Está aquí entonces ahora Blanca García? ¿Eres tú? Ponte de pie. Veo que el número 2 ha sido usado desde tus inicios. Y aunque naciste un día 2 de noviembre, para el Señor siempre estarás en posiciones prioritarias. Hay aquí una pastora que se llama Gloria. Gloria Garza. ¿Aquí conoce a alguien a esta pastora, por favor? Sí, es de Edimburgo, pero no vino. Puedo ver un nombre. Y el nombre que veo es Jesús, puerta del cielo. Así es. El Señor me dice que es el nombre de tu ministerio. Y puedo ver otro, Río Bravo. El Señor me dice que es donde tú estás. ¿Alguien está grabando? Sí. El Señor me habla del profeta que me estabas nombrando esta mañana, que no me acuerdo ni cómo se llama, pero que vive en otro sitio. Jaime. No, en la costa no. Jaime Ramírez. Este. ¿Cómo se llama? Jaime Ramírez. Jaime Ramírez. Profeta Jaime. El Señor me muestra que el día 25 de noviembre fue marcada esta tierra con tu nacimiento. Y puedo ver una mujer a tu lado. Y el nombre que veo es Mari. El Señor me dice que Mari es una mujer de gobierno. Y el número 6 la identifica. Porque ella nació el día 6 de diciembre, me dice el Señor. Lamentablemente hay mucha ingenuidad en el pueblo de Dios, mucho desconocimiento, mucho engaño, y la gente pone más el sentimiento que el discernimiento. Ponen más el sentimiento que el discernimiento. Los así llamados profetas modernos son lisonjeros, endulzan el oído, son salameros. Le dicen a la gente que Dios les puso como cabeza y no cola,
que eres la niña de sus ojos, que eres la princesa del Señor, etcétera. Puros halagos. Y la otra persona, la oyente, que no lee la palabra de Dios, pues le sigue la corriente y finalmente es engañado o engañada. Yo he escuchado ya de muchas personas que les han quitado las propiedades, les han quitado sus casas, los han vaciado de sus cuentas bancarias, con el famoso Dios me dijo, Dios me ha mostrado que usted me va a ayudar, que usted esto. Ejemplos, como les repito, hay muchos en la internet. Si usted dice, no, yo no le creo al pastor o al hermano Manuel porque es un poco extremista, bueno, escuche los testimonios de la gente que ha puesto denuncias en la internet y con nombres y apellidos. Así es que en 2 de Pedro, capítulo 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y tú, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿has conocido a alguien que trata de seducir a la gente con falsas profecías y con engaños religiosos? Me pregunto si cesaron los dones que hemos mencionado en esta oportunidad o todavía continúan. Te pregunto a ti, si el don de hablar en lenguas estuviera activo hoy en la iglesia, se debería hacer de acuerdo a las Escrituras. Yo no soy quien para decir esto ya cesó. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios tiene el poder en el Espíritu Santo de hacer lo que Él desee. Yo creo que todavía el Señor sigue haciendo sanidades, señales y milagros. Pero también creo que debemos de discernir si es Dios quien en verdad está haciendo aquello, y no hay necesidad de manipular a la gente. No hay que manipular sus sentimientos. Hay gente que es ignorante de las Escrituras, no escudriña la Biblia, no analiza la palabra de Dios, entonces viene un lobo con piel de oveja y los engañan fácilmente. Hermano y hermana amada que estás en este curso de Teología Sistemática 2 y que estamos en este tema de soteriología, siempre es importante lo que les voy a decir, investigar, escudriñar, leer para no ser engañado. Y si le gustó el video, pues pónganos un like ahí, un me gusta, porque esto nos ayuda para que el algoritmo de YouTube promueva más este video. Para todos ustedes, un fuerte abrazo y recuerde, hágase todo decentemente y con orden. Muchas bendiciones.